Bueno, hola a todos. Vengo a traerles la clase sobre tiroides. Vamos a empezar hablando un poquito sobre algo que ya sabemos, pero para refrescar la memoria, el eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Sabemos que el hipotálamo se libera la hormona liberadora de tirotropina, que se va a unir a las células tirotropas de la hipófisis a través de receptores de membrana. Estos van a provocar la salida de calcio y va a liberar TSH a la sangre a través de los vasos sanguíneos, que va a llegar hasta la glándula tiroides. En la glándula tiroides se van a producir las hormonas T3 y T4, que sus principales funciones son el crecimiento, el metabolismo celular, el desarrollo y la transcripción genética. Dentro de este mismo eje se produce una retroalimentación negativa en donde las mismas hormonas van a inhibir el eje, al igual que también lo inhiben los corticoides, la dopamina y la somatostatina. Algo que me pareció bueno poner es en cuadrito arriba a la derecha para recordar en ciertas patologías que el bloqueo del paso del T4 a T3 nos puede ser útil el uso de propiltiuracilo, la dexametasona, propanolol, contrastes ligados y amiodarona. Para centrarnos un poquito más en la tiroides, tenemos las estructuras foliculares que se van a organizar dejando un líquido coloide en el interior. La TSH, como dijimos, va a llegar a través de los vasos sanguíneos y se va a unir a un receptor de membrana que libera AMP cíclico. La generación de este AMP cíclico va a provocar que se coloque transportadores necesarios, digamos, para la captación de yodo a la célula, digamos. Este yodo que lo vamos a incorporar con la dieta, y por otro lado también se va a generar un transportador pasivo de este mismo yodo. También se va a producir la síntesis, digamos, de tiroglobulina y la exocitosis de las vesículas con dos enzimas, que va a ser la peroxidasa tiroidea, que esta se va a unir, digamos, cuando se exocita hacia los coloides, queda unida en la membrana apical, y también la oxidasa dual, que va a fabricar peróxido de hidrógeno y va a convertir el yodo en yodo oxidado. Así el yodo va a poder unirse, digamos, a la tiroglobulina, y van a volver a ingresar por endocitosis en la célula y van a ser liberadas a la sangre. Previamente se va a producir la hidrólisis de esa molécula formada, produciendo 90% de T4 y un 10% de T3, que, bueno, como dijimos, se van a liberar de la sangre. Vamos a hablar un poquito sobre hipotiroidismo, que es la situación en que resulta de la falta de los efectos de la hormona tiroidea sobre los tejidos del organismo. Lo podemos clasificar en dos: primario, que es el 95% de los casos, e hipofisiario hipotalámico, que es menos del 5% de los casos, o también denominado central. Dentro del primario vamos a encontrar un aumento de la TSH y disminución de la T4, y los principales causantes de esta manifestación va a ser un déficit de yodo, la tiroiditis Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmune crónico más común, digamos, en todas las áreas en donde el yodo es suficiente. Tiene concentraciones séricas de autoanticuerpos de TPO, digamos, elevadas en más del 90% de los pacientes. Y también, como otra de las causas, tenemos el paso transplacentario de estos anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH, posterior a radioyodo o radioterapia, postquirúrgico, ingesta excesiva de yodo, que es el efecto Worf-Chaikov. Se da en tiroides sanos, pero también se da más prolongado el efecto en tiroides que ya tienen afectación autoinmunitaria de base. Después tenemos la tiroiditis subaguda oscilante, la hipoplasia o aplasia tiroidea,
con tiroides ectópico y algunos fármacos. Dentro de la hipofisalia hipotalámica tenemos que la TSH puede estar disminuida o normal y la T4 va a estar siempre disminuida. O sea, la TSH va a estar normal o no lo adecuadamente elevada para el déficit de T4 que tenemos. Cuando sospechamos, cuando existe una enfermedad hipotalámica o pituitaria ya conocida, cuando encontramos una masa en la hipófisis o cuando los síntomas y signos de hipotiroidismo están asociados a otras deficiencias hormonales. Bueno, el hipotiroidismo, como sabemos, tiene una clínica muy florida que puede hacernos pensar en cualquier otra enfermedad. Lo más común por ahí es la fatiga, la intolerancia al frío, el aumento de peso, el estreñimiento, la piel seca, los dolores musculares, irregularidades menstruales en las mujeres. Los hallazgos clínicos, o sea, del examen físico, pueden llegar a incluir bocio, particularmente en los pacientes que tengan déficit de yodo, o tiroiditis autoinmune crónica, la de Hashimoto. También podemos encontrar bradicardia, hipertensión diastólica y una fase de relajación retardada de los reflejos tendinosos profundos. Dentro de las anomalías metabólicas podemos encontrar la hipercolesterolemia, una anemia macrocítico, hiponatremia, y dentro de ciertas imágenes podemos tener como hallazgos derrames pericárdicos y pleurales y el agrandamiento de la glándula pituitaria. Dos palabras sobre mixedema y coma mixedematoso. El mixedema, el paciente se va a presentar con anemia, palidez, frialdad de la piel, escasez del vello, con alopecia de la cola de las cejas, edema periuretario y macroglosia. Puede haber dilatación cardíaca y derrame pericárdico, hasta incluso taponamiento, un hilo anadinámico, megacolon y obstrucción intestinal. Y en el coma mixedematoso, el paciente ya entra en estupor, hipotermia. Las causas que lo predisponen más frecuentemente es la exposición a bajas temperaturas, algunos fármacos sedantes, infecciones, sepsis, o la realización de una cirugía en un paciente con hipotiroidismo no tratado o que esté incorrectamente tratado. También puede generar la suspensión brusca de la medicación. No hay un valor específico, digamos, de TSH-T4 que nos haga diagnóstico de coma mixedematoso porque se define más que nada por la clínica. Por ahí tenemos pacientes, no sé, con 100 de TSH que no están en coma mixedematoso y no requieren el tratamiento endovenoso de T4 como requiere un paciente que sí está ya en estupor. Bueno, como diagnóstico tenemos que bueno, obviamente la determinación de la TSH, y si el valor de la TSH está alterado, vamos a buscar un valor de T4 libre para confirmar el diagnóstico. La determinación de anticuerpos, antiperoxidasa tiroidea y las antitiroglobulina van a ser positivos en las tiroiditis autoinmunitarias. Podemos encontrar, como dijimos, aumento del colesterol sérico, CPK, LDH, GOT, anemia. El electro nos puede mostrar hallazgo de bradicardia, disminución de complejos QRS, algunas veces la inversión de la onda T, y nos está indicada de rutina la realización de una ecografía cervical. Les dejo la tablita como para que machetear en el caso de cómo vamos a encontrar la TSH, la T4 libre y la T3 en cada uno de los diferentes tipos de hipotiroidismo.
Por ahí, para tener en cuenta, eh, se ha hablado, algunos expertos, digamos, han debatido el verdadero valor superior, si es solo 2,5 a 3 en individuos sanos, digamos, sin enfermedad tiroidea, pero algunos autores dicen que la TSH puede llegar a ser, el valor de TSH puede llegar a ser normal en valores hasta un poco más altos, a medida que la edad también aumenta, independientemente de que sean anticuerpos o no, obesidad, digamos. Por ahí se dice que hasta puede llegar a ser normal un valor de 6 a 8 en pacientes, por ejemplo, de 80 años que son sanos, o también valores de hasta 7 en pacientes que tienen obesidad mórbida, ¿sí? Por ahí niveles de más altos de TSH en adultos mayores, dice que puede estar asociado por ahí con un beneficio para la salud, un poco más en pacientes que tengan problemas de salud, pero existe, digamos, esta controversia sobre si los pacientes con valores de TSH entre 5 y 10 realmente requieren tratamiento o no. Entonces, dentro del cribado, ¿se sugiere o no realizar a todos los pacientes pruebas de hipotiroidismo? El UpToDate nos dice como que no se sugiere, digamos, la detección con un grado de evidencia 2C. Solo se sugiere en los pacientes que tengan anomalías en radiológicas que hablamos, o de laboratorios que pueden ser causados por hipotiroidismo, o pacientes que tengan factores de riesgo de hipotiroidismo, por ejemplo con bocio, con antecedentes de enfermedades autoinmunes, con un tratamiento previo con yodo radioactivo o tratamiento de cáncer de cabeza y cuello, y radiaciones, o familiares que tengan enfermedad tiroidea. Y también, obviamente, en los pacientes que toman medicamentos que pueden llegar a afectar la función tiroidea. Por ejemplo, deberíamos medirlo en un paciente que tenga una hiperlipidemia o un cambio en el patrón lipídico, un paciente con hiponatremia, ¿qué más? Que tengan CPK elevada, que tengan anemia, bueno, más o menos lo que estuvimos hablando. Y habla también de los pacientes en el internado, donde refiere que los cambios tempranos, digamos, de la función tiroidea durante la enfermedad grave, por ahí son protectores porque previenen el catabolismo tisular excesivo. Entonces, muchos pacientes enfermos hospitalizados, más que nada los pacientes que están en cuidados intensivos, tienen concentraciones por ahí bajas de T3 y T4, y las concentraciones de TSH son bajas o normales, digamos, y cuando se sospecha de disfunción tiroidea en estos pacientes que están críticamente enfermos, la medición de la TSH sola por ahí es inadecuada para la evaluación de la función tiroidea. Entonces se sugiere hacer TSH T4 libre en estos pacientes. Otra duda por ahí también frecuente es cuando tratamos un hipotiroidismo subclínico. Siempre, siempre, siempre lo vamos a tratar en las mujeres embarazadas o que tengan deseo de gestación, en niños y adolescentes, y pacientes que tengan una TSH por encima de 10. Bien. El hipotiroidismo subclínico está caracterizado por una TSH elevada, digamos, mayor al valor normal, pero con T3, T4 normales. Y lo vamos a tratar también solo cuando tengan TSH entre 5 y 10, cuando tengan clínica compatible con hipotiroidismo, cuando tengan un bocio o autoinmunidad tiroidea, y no hay que tratar y sí vigilar la evolución en los pacientes ancianos y cardiópatas. El tratamiento
tenemos la dosis necesaria de levotiroxina va a ser 1,7 microgramos kilo día. Siempre se suele iniciar con una dosis de 50 microgramos al día, una dosis menor en pacientes cardiópatas o ancianos por la posibilidad de desencadenar una angina, y se va a ir ajustando progresivamente la TSH cada 6 a 8 semanas. Recordar que en el embarazo los requerimientos diarios de levotiroxina aumentan en un 30-50%, y el tratamiento del cómic edematoso va a ser la T4 intravenosa o T3 por sonda nasogástrica, junto con la hidrocortisona. Siempre tratamos estos pacientes por sospecha de insuficiencia suprarrenal juntamente con corticoides previamente, digamos. Siempre se inicia con el corticoide y después se administra la levotiroxina para evitar desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. Bueno, que de nuevo en cuanto al tratamiento, se dice que los pacientes con valores de TSH séricas normales o bajos, en los que el diagnóstico en un primer momento de hipotiroidismo fue incierto, la dosis de la hormona tiroidea se puede reducir a la mitad y se vuelve a medir la TSH en 4 o 6 semanas. Si el valor es normal, la dosis puede reducirse más o hasta interrumpirse. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo presentan síntomas y una concentración sérica alta de TSH en el plazo de un mes después de suspender el tratamiento. Pasamos a hipertiroidismo. La tirotoxicosis se define como la situación clínica, el exceso de acción de las hormonas tiroideas sobre los tejidos periféricos con múltiples etiologías, y el hipertiroidismo describe el exceso de secreción de hormonas tiroideas de tiroides y es una forma de tirotoxicosis. ¿Cuáles son las causas de tirotoxicosis? Pacientes con hipertiroidismo son las más frecuentes. Suceden en el 95% de los casos. Tenemos la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico, el bocio multinodular tóxico, tumores trofoblásticos, tirotropinoma, la resistencia pituitaria a las hormonas tiroideas por mutaciones del receptor DT3. En estos pacientes la curva de captación de radio de yodo va a estar elevada o normal. Y las causas de tirotoxicosis sin hipertiroidismo va a ser una tiroiditis silente, tiroiditis inducida por amiodarona, subaguda o de Kerbein, las traumáticas, la tirotoxicosis facticia, que sería por injertar hormonas tiroideas, el hipertiroidismo iatrogénico, por sobretratamiento del hipotiroidismo o administración de preparados tiroideos en recetas magistrales por ahí que se usan para el tratamiento de la obesidad. El estruma ovárico, la tiroiditis aguda y la metástasis de un carcinoma folicular. ¿Cuál va a ser la clínica del hipertiroidismo? Los pacientes habitualmente se manifiestan con nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor. Se van a quejar de un aumento en el apetito, pero con pérdida de peso a pesar de estar comiendo más. Diarrea, trastornos de la menstruación, un pelo fino y quebradizo, piel delgada, debilidad muscular, temblores de manos, insomnio y sensibilidad ocular a la luz. Hablando de los más frecuentes, vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad de Graves. Pasa que el componente hipertiroideo más autoinmunitario se da en una relación 7-1 con predominio de mujeres de 40 a 60 años. Tenemos que una de las características, digamos, de esta enfermedad es la presencia en el suelo de autoanticuerpos tipo inmunoglobulina IgG, estimulantes del tiroides, que son capaces de interaccionar con
receptor de la membrana, digamos, de la TSH, e inducir una respuesta biológica consistente en la elevación de los niveles intracelulares de AMP cíclico, como vimos antes, que va a generar la hipersecreción hormonal. Como agente etiológico, bueno, los cuerpos agonistas del receptor de TSH, la predisposición genética va a estar dada para las personas con alotipos HLA, puede asociarse a otros trastornos autoinmunitarios. El paciente tiene presencia de bocio, signos de orbitopatía de Graves, que es infiltrativa, signo, la proptosis, digamos, más de 20 milímetros, lagostalmos, quemosis, son, digamos, las manifestaciones más frecuentes. Dentro de los trastornos, digamos, autoinmunitarios a los que puede asociarse, se encuentra muy vinculado a lo que es la anemia perniciosa, el vitiligo, la miastenia, la insuficiencia suprarrenal, la artritis reumatoidea o un lupus eritematoso. El diagnóstico va a estar dado por una TSH menor a 0,1 y el T3 y T4 pueden estar elevadas o pueden estar normales, y obviamente la medición, digamos, de los anticuerpos agonistas del receptor TSH. También podemos hacer diagnóstico con centellograma y captación tiroidea con diagotiltriona y un Doppler tiroideo. El adenoma tóxico, denominado nódulo único, en la mamografía va a concentrar intensamente el radiotrazador y se va a acompañar de una supresión casi total de la captación del isótopo en el resto de la glándula. Esto se da más frecuentemente en mujeres de aproximadamente 60 años. Y el bocio multinodular hiperfuncionante en algunas ocasiones pueden presentar hipertiroidismo subclínico, y va a haber una hiperfunción tiroidea con nódulos hiperfuncionantes calientes en la mamografía, que están alternados con normofuncionantes o hipofuncionantes los fríos gamagráficamente. Como tratamiento tenemos que saber, ¿no?, que los efectos adversos más frecuentes puede ser el hipotiroidismo iatrogénico, alteraciones cutáneas, agranulocitosis y una hepatitis fulminante. Las drogas antitiroideas más utilizadas son el metimazol, 20 a 30 miligramos diarios mínimo, por 6 meses, y se puede suspender en 12 a 18 meses. El iodo 31 se utiliza más en la recidivia del hipertiroidismo, en pacientes que tienen riesgo quirúrgico o que ya tienen radiación previa del cuello. No está contraindicado en pacientes embarazadas y que tengan cáncer de tiroides. La tiroidectomía, más que nada, se realiza cuando presenta una química compresiva. También podemos utilizar como tratamiento beta bloqueantes de la acción del propanolol o el atenolol, compuestos iodados como el Lugol, corticoides, para evitar la conversión más que nada de T4 a T3, y para inhibir el eje de la acción es la dexametasona. También podemos usar carbonato de litio, perclorato de potasio o, en casos extremos, la plasmaféresis. Siempre en el caso del tratamiento con el iodo 131, el paciente debe recibir previo a la cirugía un tratamiento médico hasta alcanzar el eutiroidismo, con el objetivo, digamos, de evitar el riesgo de crisis tirotóxicas durante la cirugía. Bueno, nódulo tiroideo. Aparecen en más del 50% de las mujeres mayores de 50 años.
pero solo el 4 al 6,5% es cáncer de tiroides. Tenemos los nódulos benignos o malignos. La prevalencia de los cánceres malignos uno lo va a sospechar en los grupos de menor edad o en niños o en adultos menores de 30 años, en pacientes que tengan antecedentes de irradiación de cabeza y cuello y en pacientes que tengan antecedentes de cáncer de tiroides. Dentro de los malignos tenemos el carcinoma folicular, el carcinoma medular, el anaplásico, el linfoma primario de tiroides y el carcinoma metastásico de mama o células renales. Dentro de los benignos podemos encontrar un bocio multinodular o un adenoma coloide, la tiroides Hashimoto, quistes, adenomas foliculares con tipo macro o microfoliculares, el adenoma de células de Hartley, que son las células exofíticas, que pueden tener patrones macro o microfoliculares. En la evaluación inicial de un paciente con nódulo tiroideo, tenemos que centrarnos un poco en la historia y el examen físico, dentro de la historia ver el crecimiento, si fue rápido o no, de su masa en el cuello, si tuvo antecedentes de irradiación de cabeza o cuello o corporal total, por ejemplo, un trasplante, antecedentes de masa dura, físico que se haya notado en el cuello, síntomas obstructivos, linfadenopatía cervical, algún cambio en la voz con parálisis de las cuerdas vocales. Después tenemos la medición de, obviamente, las hormonas estimulantes de tiroides en suero y la ecografía, más que nada para confirmar la presencia de la nodularidad, evaluar las características ecográficas y evaluar la presencia de nódulos adicionales y adenopatía. Igual, como dijimos por ahí, no se recomienda rutinario la ecografía tiroidea como herramienta de cribado para cáncer de tiroides en pacientes que no tengan nódulos tiroideos palpables o que no tengan, digamos, nódulos ya conocidos o presuntos, ¿no? Y dentro de la evaluación posterior está incluida la TSH, que cuando es baja es un hipertiroidismo manifiesto subclínico, la posibilidad de que el nódulo esté hiperfuncionando aumenta y se debe realizar una gamografía tiroidea posterior. Ya vamos a hablar sobre la gamografía y si encontramos una TSH normal o elevada y el nódulo cumple los criterios ecográficos, digamos, para la toma de muestras, el siguiente paso es evaluar la posibilidad de una biopsia guiada por ecografía. Los nódulos que no cumplen los criterios ecográficos de la punción se deben controlar con ecografía periódica y la frecuencia ya vamos a ver para cada caso, pero varía de entre 6 a 24 meses, dependiendo, ¿no?, las características del nódulo que se ven, ¿no? Y en los casos seleccionados de hipertiroidismo subclínico, ameritan tratamiento. ¿Cuáles son las características que en la ecografía nos van a hablar de cierto riesgo de cáncer de tiroides en adulto? Cuando el nódulo está hipoecoico, cuando hay microcalcificaciones, cuando hay vascularidad central, cuando tiene márgenes irregulares, cuando el nódulo es más alto que ancho, y cuando hablamos de riesgo bajo, todo lo contrario, digamos, a lo que hablamos recién. Bueno, en la mamografía vamos a tener, tenemos que saber que los nódulos hiperfuncionantes rara vez son cáncer. Un nódulo hiperfuncionante en las imágenes con yodo radioactivo no suelen requerir de una punción.
y además nos puede ser útil en pacientes que tienen múltiples nódulos tiroideos para seleccionar, digamos, los que son hipofuncionantes y que por lo tanto, digamos, puedan llegar a requerir una punción. Bueno, en la primera imagen tenemos la apariencia típica, digamos, de un nódulo grande, hipofuncionante, frío, de 3,5 centímetros en el lóbulo superior izquierdo de la tiroides. Esto es un poquito para que vayamos, digamos, asimilando las imágenes. La imagen del medio es un paciente con un cáncer papilar de 2 centímetros, que no aparece como un nódulo no funcional, porque se superpone a la concentración normal de isótopos en la porción no afectada, digamos, del lóbulo derecho. Y en la tercera imagen tenemos un nódulo autónomo caliente con supresión de la captación de isótopos en otros lugares. Entonces, el no funcionante parecen fríos, captan menos que el tejido tiroideo circundante y pueden requerir, como dijimos, una evaluación adicional con una punción. El autónomo, nada, como dijimos, y por ahí el que es indeterminado, uno dice, bueno, sí, lo vamos a evaluar con una punción si se cumplen los criterios ecográficos que hablábamos previamente como para muestrear. Pruebas de laboratorio que se pueden solicitar en estos pacientes. Tenemos la concentración sérica de calcitonina, una medición rutinaria en pacientes con la enfermedad tiroidea, digamos, nodular es controvertida, no es necesaria la medición rutinaria de anticuerpos séricos, ni de peroxidasa ni de tiroglobulina. La presencia de un título alto de anticuerpos no niega, digamos, la necesidad de una biopsia, sugiere obviamente una tiroiditis autoinmune crónica, pero tenemos que saber que puede coexistir, digamos, la tiroiditis Hashimoto con el cáncer, ¿no? Por ahí también saber que los niveles séricos de tiroglobulina pueden estar elevados en muchas enfermedades de la tiroides, incluido el bocio benigno, el hipertiroidismo y cualquier causa de tiroiditis destructiva. Bueno, y otra de las cosas que podemos hacer es el PET, en donde los nódulos tiroideos mayores a 1 centímetro con captación focal, que se descubren, digamos, de forma incidental en estas exploraciones, requieren de biopsia por PAF y por ecografía. Bueno, dentro del esquema, digamos, de clasificación TIRADS para los nódulos tiroideos, según como se ve, digamos, en las imágenes, se suma el puntaje y se clasifica de TIRADS 1 hasta TIRADS 5. Mientras mayor es el TIRADS, obviamente mayor es el riesgo de malignidad. Cuando punzamos cualquier nódulo, independientemente del tamaño, en pacientes que tengan esos nódulos en ubicaciones subcapsulares adyacentes al nervio laringio o la tráquea. ¿Bien? Cuando ese nódulo tenga expansión extratiroidea, se punza, no importa el tamaño. Cuando haya extrusión a través de calcificaciones del borde, se punza. Y cuando esté asociado a ganglios linfáticos cervicales que ecográficamente sean anormales. Vamos a punzar nódulos mayores a 1 centímetro si son sólidos e hipocogénicos, con márgenes irregulares, que tengan microcalcificaciones, como dijimos, que sean más alto que ancho, que tenga calcificaciones del borde con extrusión del tejido blando. Y vamos a punzar pacientes con TIRADS 3 mayores de 25 milímetros, 4 mayores de 15 milímetros y TIRADS 5 mayores a 10 milímetros.
Hay que reevaluar, digamos, todos estos casos cuando, por ejemplo, hay un crecimiento sustancial, un crecimiento de más de un 50% en alguno de los nódulos o un aumento del tamaño, cuando vuelven a aparecer, digamos, características ecográficas sospechosas o cuando hay nuevos síntomas que se pueden atribuir a esos nódulos. ¿Bien? Monitoreo de los nódulos que no cumplen función, que no cumplen perdón, criterios de punción. Tenemos, bueno, sabemos que los candidatos, digamos, ideales para la observación de los nódulos subcentimétricos sospechosos incluyen los pacientes mayores con edad de más de 60 años, especialmente aquellos con comorbilidades, con nódulos solitarios con márgenes bien definidos, un borde de, de más de 2 milímetros del parénquima tiroideo normal, pero sin embargo la observación también se considera aceptable, digamos, en todos los pacientes adultos y en aquellos con múltiples nódulos. Los nódulos que tengan apariencia, digamos, ecográfica de riesgo bajo se pueden biopsiar, como dijimos, cuando tengan más de 2 centímetros. Entonces, vamos a monitorizar de 6 a 12 meses para estos nódulos subcentimétricos con características sospechosas, de 12 a 24 meses para nódulos con sospecha de baja o intermedia en ecografía, y de 2 a 3 años para nódulos de muy bajo riesgo. Otra cosa por ahí también para tener en cuenta, que los pacientes con múltiples nódulos tienen el mismo riesgo de malignidad que aquellos que tienen un solo nódulo. Aunque si uno piensa, digamos, el riesgo de cáncer de cada nódulo por individual en los pacientes con múltiples nódulos es menor que el riesgo de cáncer en un nódulo en un paciente, digamos, que tiene un solo nódulo. Entonces, uno tiene que evaluar las características ecográficas de cada nódulo para ver la determinación y la necesidad de punción de cada nódulo en particular. Bien, pasamos a la otra clasificación, que es la clasificación BETSEA, para informar la citopatología tiroidea. Tenemos un BETSEA1, que es un paciente que no es diagnóstico, la muestra tomada es insatisfactoria, digamos, no se puede hacer diagnóstico con eso. La conducta apropiada es repetir la punción en unas 4 a 6 semanas. Los pacientes con BETSEA2, lo más probable es que ese nódulo, digamos, sea benigno. El riesgo de cáncer es hasta 3% nada más. La conducta a seguir con estos pacientes es una ecografía que inicialmente se debería hacer a los 12 o 24 meses y después cada 5 años o menos, según como veamos la evolución de ese nódulo. Y se va a repetir la PAF a los 12 meses solo si el nódulo es muy sospechoso. BETSEA3, que por ahí es el que más dudas no da, es una atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado. Tiene riesgo de ser cáncer entre un 10 al 30% y hay 2 conductas a seguir. O se hace ecografía de seguimiento a los 12 meses y se puede repetir, digamos, la PAF a las 6 a 12 semanas, o directamente se le ofrece al paciente la posibilidad de hacer una hemitiroidectomía. El BETSEA4 es una neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular con un riesgo del cáncer de hasta el 40%. La conducta apropiada sería la hemitiroidectomía. BETSEA5, sospechoso de malignidad. BETSEA6, maligno, que la conducta obviamente es la cirugía. Entonces, tenemos un nódulo tiroideo, vamos a pedir una TSH y una ecografía tiroidea. Si la TSH es baja,
tenemos un hipertiroidismo, tenemos que hacer la gamografía tiroidea y ver si el nódulo es caliente, va a ser benigno, no punzamos, y si el nódulo es frío o no caliente, ver si ese nódulo requiere PAF o no según la ecografía. Si no lo requiere, nódulos menores de 1 centímetro, quísticos, le hacemos el seguimiento. Ahora, si requiere PAF según ecografía, porque tiene más de 1 centímetro, porque tiene características que ya hablamos de alto riesgo, vemos si es un BETSEDA1, que no es diagnóstico, repetimos la PAF ecoguiada. Si es un BETSEDA2 que es benigno, hacemos seguimiento ecográfico. BETSEDA3, podemos repetir la PAF o la hemitiroidectomía para diagnóstico definitivo. BETSEDA4, la hemitiroidectomía. Y BETSEDA5-6, la tiroidectomía total. Dos palabras sobre nódulos autónomos. En el hipertiroidismo, digamos, tratarlos con yodo radioactivo, cirugías o fármacos, y en hipertiroidismo subclínico son de mayor riesgo de fibrilación auricular en pacientes que tengan más de 60 años y en mujeres posmenopáusicas con disminución de la densidad mineral ósea. El tratamiento va a depender del riesgo clínico, de complicaciones del hipertiroidismo subclínico y el grado de supresión del TSH. Y los nódulos tiroideos quísticos pueden seguirse con la suposición de que el nódulo es benigno, y en algunos pacientes el sangrado recurrente o la reforma del quiste pueden ser una fuente de malestar para el mismo paciente, ansiedad, o puede llegar a generar síntomas obstructivos. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Muchas gracias.